gran gusto de tenerla a la doctora Ángela Gentile, una persona que es una autoridad en la Argentina con reconocimiento internacional, pero además una persona encantadora, en que viene haciendo un trabajo a destajo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches. Bueno, cuántas cosas. Qué complicación lo de la vacuna rusa, ¿no? Y estamos esperando resultados, ¿no es cierto? Claramente. Ahora hay dos grupos bien determinados. El grupo de 18 a 60 años, posiblemente ya tengamos análisis intermedios, interinos, rápidamente porque ya se comenzó en la fase 3, como usted muy bien lo comentó, y todas las vacunas habitualmente no esperan terminar la fase 3. Esto pasa con Pfizer o pasa con Moderna, con análisis interino, las autoridades regulatorias lo pueden autorizar. Y con respecto a mayores de 60 es otra situación diferente, estamos en otra fase y evidentemente hay que esperar otro tipo de resultados y esperar en el tiempo. Lo más concreto es ahora que todos los resultados en menores de 60 se presenten al ADMAT, ¿no es cierto? Y por supuesto se publiquen. Una cosa interesante es que cuando las autoridades regulatorias miran los datos, no solamente miran las publicaciones, sino que miran el dato bruto, la base de datos. Entonces ellos son los que van a tener toda la información, paciente por paciente, como para ver realmente si es posible con ese análisis interino dar esa aprobación de uso de emergencia frente a esta situación pandémica. Por supuesto que siguiendo esto con tanta atención, qué pena el manejo, digamos, comunicacional tan malo, ¿no? Porque efectivamente esto de Putin contradijo lo que había dicho el Gamaleya el 2 de diciembre, en esta conferencia que se generó tanta expectativa, diciendo que había ya información de la fase 3 que se iba a publicar, ¿no? Sí, la comunicación es como que es clave, ¿no? Porque genera confianza. Obvio. Y nosotros necesitamos que la gente realmente tenga confianza en la vacunación. Empezaremos a vacunar con vacuna rusa probablemente a un grupo determinado de edad. También tenemos la vacuna AstraZeneca, que recordemos que se está haciendo transferencia de tecnología y posiblemente en marzo ya esté también disponible. Y hay datos para adultos mayores de 60. Es la vacuna de Oxford, ¿no? Que también tenemos puesta mucha esperanza en eso. Y el mundo tiene puesta esperanza en un montón de laboratorios, porque para vacunar millones de personas se necesitan más que 2 laboratorios. Necesitamos mucho más que produzcan vacunas para terminar con esta pandemia. Correcto. ¿Ustedes tienen claro, doctora, si lo que va a llegar ahora de estas 300.000 dosis van a ser las 2 componentes, el AD26 y el AD5, o solamente va a venir este primer componente, el nombre no interesa para la gente, y después habrá que esperar el otro? ¿Esto ustedes han tenido alguna explicación o algún dato de informativo? No, no tenemos datos, pero sí en la Comisión Nacional de Inmunizaciones todos coincidimos. La Comisión Nacional de Inmunizaciones es muy amplia, es un organismo independiente, están todas las sociedades científicas y grupos técnicos, y ahí incluso el ADMAT también, y se dijo claro que es muy importante pensar en ambas dosis, primera y segunda, lo que será tratamientos. Y eso se combinó que sería así. O sea que estuvieran llegadas ya las 2 dosis, ¿no es cierto? Eso fue lo que se dijo que era la indicación técnica, porque uno no puede tener una dosis y después esperar la segunda y a lo mejor se pasa el tiempo entre la primera y segunda. Así que la indicación técnica quedó clara que era importante tener tratamientos, lo que sería primera y segunda dosis. Pero no tienen, la información, el gobierno no ha dicho si va a venir primera o segunda dosis. No, no. Es muy importante, Esa fue la indicación técnica. Muy importante. Es importante porque nosotros en general a través de la Comisión Nacional de Inmunizaciones o grupos, uno da el aspecto técnico general, después todo lo operativo, logístico, contratos obviamente son los funcionarios, pero quedó muy claro y todos coincidimos que era fundamental tener primera y segunda dosis, ¿no es cierto? Porque, y también para cualquier vacuna, sí, por supuesto, por supuesto. Uno tiene que tener la suficiente cantidad, sea la de AstraZeneca o sea la de Pfizer si viniera, o la de Janssen, que también presentó sus papeles al ADMAT, que eso también es interesante. Entonces, es importante tener, cuando uno organiza y planifica, pensada la cantidad de personas y el esquema entero, primera y segunda, porque eso es clave. Por supuesto.
quiero aprovecharme su presencia para el elemento informativo, ¿no? Y no quiero comprometer a la doctora en elementos de opinión que damos nosotros y demás. Le confieso que a mí me pesa mucho tener que dar todo este elemento de duda presente, porque la verdad que es una cosa increíble en un momento de tanta necesidad, ¿no es cierto? Hay mucha De necesidad. la vacuna. ¿Qué recibe usted de la gente? Usted está muy en contacto, además usted va a estar a cargo, ¿no es cierto?, de parte del operativo de vacunación cuando empiece en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, en realidad hay una comisión de expertos de Ciudad que la armó el ministro de Salud de Ciudad, en el cual estamos un grupo pequeño colaborando en toda la parte técnica y logística. Pero a su vez, ya hace bastante que venimos trabajando cada responsable del programa de inmunizaciones de Ciudad, de cada hospital y los directores, en sesiones por Zoom y trabajando. Incluso, en mi caso, yo estoy a cargo del programa de inmunizaciones del Hospital de Niños, Claro. aparte de este grupo de Por expertos. supuesto. Y hemos tenido que armar toda una base de datos y priorizar, que es importantísimo la priorización, Claro, claro. porque uno tiene que priorizar cuando lleguen las primeras vacunas, cómo lo va a manejar incluso dentro del personal de salud en forma escalonada. Correcto. El que tiene más riesgo, contacto con paciente, el que tiene menos riesgo, y así se va armando un score. Esos scores se han terminado todos en esta semana, todo esto será analizado el lunes, y bueno, estamos como trabajando en eso y en la cadena de frío mucho, en armar en cada institución la logística de aplicación, como lo está haciendo todo el país, ¿no es cierto? Cada provincia y cada jurisdicción está armando con su propio equipo de salud todo lo que es la capacitación. Claro. Doctor, ¿ustedes saben, la ciudad sabe qué cantidad de estas dosis van a venir a la ciudad, cómo va a ser la distribución, tanto en la ciudad como en el resto del país, o eso todavía no está determinado? No, lo que sabemos es que la distribución es equitativa, es porcentual, dependiendo de la cantidad de población a vacunar, y en este primer punto, equipo de salud. Uno piensa la cantidad de personas, equipo de salud que se van a vacunar en el país, qué porcentaje corresponde a cada jurisdicción, y eso es lo que se va a distribuir proporcionalmente. La idea es que todas las jurisdicciones reciban en forma equitativa lo que se tenga. En este momento no tenemos el número final Claro, que va a claro. llegar, pero sí que la distribución obviamente va a ser igual de acuerdo a la cantidad de personas a vacunar, y en esta primer paso, equipo de salud, ¿no es cierto? Una pregunta más, porque efectivamente el gobierno está hablando de 10 millones para entre enero y febrero, que eso exige una logística fenomenal, ¿no? Es muy importante la logística acá y en todos los países del mundo, porque si uno usa la vacuna de Pfizer, recordemos que hay que tenerla menos 70, menos 80, uno la puede sacar de ese ultra freezer y dejarla durante 5 días a temperatura ambiente, entre 2 y 8 grados, digo ambiente en la heladera, ¿no es cierto? Que es cómo se guardan las vacunas habitualmente, sin reconstituir. Porque si la reconstituyo dura solamente 5 horas, 6 horas, que es la jornada de labor. La de Gamaleya es otra cosa distinta. Yo la saco del freezer a menos 20, tengo que dejar la temperatura ambiente, en 10 minutos se puede empezar la aplicación y hay tiempo 30 minutos. La de Ahora, qué detalle, para que AstraZeneca, nos dimos cuenta que el personal tiene que estar muy muy entrenado. capacitado. No se arregla con un tutorial solamente. No. De hecho, usted sabe, Nelson, que todo el país trabaja habitualmente en todo el personal de salud con los cursos PAI. Claro. Esto me parece también que darle confianza a la gente que el personal de salud está preparado, porque realmente hay mucha tradición en Argentina y en Latinoamérica de vacunar, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo creo que con todas las cosas que se vieron haciendo en cada jurisdicción, con los cursos generales, con los cursos PAI, probablemente esto se pueda hacer, pero ahora necesitamos saber cantidad y tipo de vacuna para organizarse, porque todo lo que es la logística, también otra cosa muy importante es cómo se toma el dato, porque si yo sé que no se pueden intercambiar las vacunas, ¿no es cierto? Claro. Eso es un punto importante. Claro. No puedo dar lo que es la primera y la segunda, pero tampoco puedo dar una vacuna A y otra B. Entonces todo tiene que estar en un sistema informático que uno después diga, dar el DNI y automáticamente aparezca qué vacuna se dio y qué sucedió. Entonces esto implica una tarea previa de empadronar, de trabajar con las bases de datos para que en cada lugar esté muy claro cómo uno va a manejar la situación. Es decir, la logística es No, importante. por supuesto. Ahora, con el personal que hoy hay,
de vacunación en todo el país o en la ciudad alcanza o va a haber necesidad de llamar a voluntarios? Bueno, Lo cual acá implica un entrenamiento, no hace falta una genialidad, pero todos estos temas de cuidado que usted marca muy claramente, que el que lo hace habitualmente lo conoce, ¿no? yo creo que hay gente adicional que está haciendo el curso PAI independientemente de las vacunadoras habituales. Por ejemplo, se han hecho cursos PAI en muchas jurisdicciones, en la ciudad también, pidiendo la ayuda de estudiantes de último año, kinesiólogos, otras personas del equipo de salud que ya están haciendo y muchos han terminado su curso PAI, ¿no es cierto? Ese curso que da la primera parte como nociones básicas Claro. y en una segunda parte más dirigido a las vacunas COVID. Lo que tiene también, me parece a mí, Nelson, que quedar claro que en realidad en el mundo hay 4 plataformas. Un poco más, un poco menos, más que eso no hay y no vamos a tener nada adicional. La vacuna de Gamaleya es adenovirus no replicativo. Correcto. Claramente, uno que le dice, toma un vector, un adenovirus que es como un auto, Claro. que le pone el mensaje, llega y ese mensaje le dice a la célula, bueno, acá está la espiga, Correcto. que es lo más Correcto. importante de ese virus. Vos tenés que fabricar el anticuerpo, pero no te tenés que unir al receptor. Es fabrico el antígeno, es decir, fabrico la espiga y el anticuerpo aparece. Correcto. El ARN mensajero le doy un mensaje. En lugar, ahí no es, ese mensaje no va a través de ese adenovirus, sino va a través de una nanopartícula, como si fuera una partícula de lípidos, Así. y también le lleva el mensaje. Los otros son más tradicionales, por ejemplo, las vacunas chinas, que Correcto. son inactivadas como la vacuna de influenza, Correcto. la que nos damos todos los años. Así que la estructura es una estructura que todos los grandes institutos de virología, Conocen. las empresas conocen, porque son estas 4 plataformas. No hay más que 4 en este momento para trabajar. Por supuesto, luego viene todo lo que es el dato de terreno. Correcto. ¿No es cierto? Que eso es lo que uno está esperando para que con las plataformas usadas uno diga, bueno, esta plataforma que es igual, la de Gamaleya, semejante a AstraZeneca, semejante a Janssen, semejante a CanSino, bueno, ahora, en mis pacientes, ¿cómo ¿Qué pasó? funcionó? Que eso es Ese lo que es está el faltando. punto. Exacto. Lo voy a introducir ya a José Eduardo Abadi. Hola José, ¿cómo estás? Querido Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Buenas noches, doctora Gentile, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Iba a preguntarle algo a la doctora Gentile, pero se lo voy a preguntar después de la primera pregunta a vos, ¿no? Porque junto con los científicos, contame, después de toda explicación, este mundo de dudas que hoy vive la Argentina, contame vos cómo lo estás viviendo y además vos que estás en contacto con la gente, siempre hablamos con José Eduardo porque la consulta psicológica se ha disparado durante toda esta cuarentena y pandemia acá y en la Argentina. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ves vos? ¿Qué es lo que estás recibiendo? Bueno, con respecto a la duda que vos haces referencia en torno a la vacuna y que creo que fue tan didáctica la doctora Gentile al respecto, naturalmente tenemos distintos tipos de dudas los seres humanos. Hay dudas que son muy útiles, hay dudas que tienen que ver con la pregunta, hay dudas que tienen que ver con la indagación, la investigación, la exploración. Eso son dudas que las vamos a aplaudir porque tienen que ver con alcanzar una mayor objetividad, una mayor autonomía, etcétera. Son dudas que tienen que ver con un pensamiento útil. Hay otras dudas que tienen referencia con algo de lo que vos hablabas recién, Nelson, que tiene que ver con el desconcierto, la confusión, la contradicción entre determinadas informaciones, la sensación que queda entonces es de ansiedad, porque cuando la duda no es el patrimonio de una determinada investigación, sino el resultado de dobles mensajes, de contradicciones, de divisiones, como también dijiste muy bien en tu editorial, que fue un editorial interesante, muy inteligente y valiente, lo que se produce allí es ansiedad, angustia, una sensación de debilidad, de desamparo. Entonces, una búsqueda muy importante de, por favor, una respuesta que calme mi angustia y que me dé la tranquilidad que estoy buscando. Y a veces, cuando la búsqueda de esa tranquilidad no está sostenida por un espíritu que está en equilibrio, son realmente búsquedas que no terminan muchas veces dando el resultado que uno espera, ¿no? ¿Te ha sorprendido esto que ha pasado? Precisa, está muy bien como definiste. ¿Te ha sorprendido que desde la información, tanto gubernamental como también de los organismos científicos de Rusia,
se haya generado esta segunda duda que vos marcás también y definís que tiene que ver con el desconcierto? Claro, yo creo que a veces el apuro, y cuando no digo el apuro, casi la urgencia de aquello que necesita un timing adecuado, tiene lugar, estamos ya no siendo los que conducen la información y los que brindan la estructura suficientemente sólida para recibir a los que necesitan, sino que entramos nosotros mismos a un cuadro de ansiedad, de confusión y de casi como contentar. Se pone aquel que está informando ansioso para contentar la ansiedad de los otros con una urgencia que no respeta la suficiente calma que necesita y verificación que necesita la información. Doctora Gentile, qué importante esto que dice José, porque usted lo debe estar viviendo con la gente que la va a consultar por la vacuna, ¿no? Sí, yo creo que es verdad que todos queremos las vacunas y todos queremos y vivimos la urgencia, pero creo que el mensaje tiene que ser claro, porque con un mensaje comunicacional claro la gente confía. Es mucho mejor decir, bueno, va a llegar en tal momento, ahora hay una dificultad o estamos esperando esto, porque bueno, estamos en una pandemia, todos quisiéramos tener todo, pero evidentemente hay etapas, hay investigación, hay formas de trabajo y la seguridad y la eficacia obviamente no se sacrificaron en estas investigaciones. Se fue muy cuidadoso, todos sabemos, y la OMS lo marcó, y las autoridades regulatorias, y la ANMAT incluido, gente técnicamente impecable que sabe perfectamente que la seguridad y la eficacia es clave y eso hay que defenderlo. Por eso el mensaje tiene que ser claro con los tiempos adecuados porque todos podemos esperar a que se vayan dando las cosas. Yo creo que eso da confianza y ayuda a caminar porque la vacuna no es mágica tampoco, ¿eh? Digamos, no es que empiece en enero, en febrero o en marzo, no va a disminuir drásticamente la transmisión. Lo que vamos a lograr primero es proteger quizás al que más lo necesita, al que tiene más riesgo. En eso uno apunta. Pero uno tiene que tener por lo menos 2/3 de los vacunados, 2/3 de todo lo que es la población vacunada en cada país y en el mundo. Por eso que hay que seguir con distanciamiento, con barbijos, con todo lo que sabemos. No es que empezamos el 2 de enero o el 10 o el 15, se terminó el barbijo, se terminó el distanciamiento. Todo debe continuar. Entonces, ¿cómo sostener todo eso, no? Y precisamente al lado de lo técnico, hay que trabajar mucho en equipo con una mirada mucho más amplia para que la gente con esa carga emocional tan terrible que tiene pueda entender también esto, que la vacuna, el comienzo de la vacunación no implica el fin de la pandemia. Antes de ir a José Eduardo Abadí, porque quiero compartir esto con todos ustedes y pedirle una opinión de algo de esto a José Eduardo Abadí. Por favor, este es el presidente de la República haciendo uno de los tantos anuncios. El laboratorio AstraZeneca ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19. Podríamos llegar a contar con la posibilidad de vacunar a 750.000 personas con la vacuna de Pfizer, que en diciembre podría llegar a estar en Argentina. Hemos suscrito el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa, que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina. José Eduardo, qué difícil llevar certidumbre con esto. Claro, y dijo la doctora Gentile algo que me gusta mucho. Habló de la necesidad de claridad, ¿no? Cuando vos decís recién llevar seguridad, llevar una determinada información que brinde tranquilidad. La claridad es importantísima y sería muy interesante, y que lo sepa también la gente que comunica desde las esferas dirigenciales, que la claridad no quiere decir certeza, ¿eh? La claridad no quiere decir que yo tengo que dar una respuesta que ya tiene concluida la incógnita, para nada, que ya sé de que... La claridad quiere decir seriedad, quiere decir estamos trabajando, estamos utilizando nuestro pensamiento científico, nuestra capacidad de deducir, de razonar, para poder alcanzar un determinado resultado. Estamos alejándonos del pensamiento mágico, tentación de quien pide ayuda porque está desesperado, y que no tiene que ser la tentación de quien dirige, de brindarla. Por favor, pensamiento científico, no mágico, porque la claridad da seguridad.
no es certeza, claridad. ¿Sabés con qué se liga mucho la claridad? Creo que la doctora Gentil tal vez va a coincidir conmigo, en poder brindar, en la medida que se informa con seriedad, nada menos que confianza. Claro. Y yo creo que cuando aparece la confianza, que está ligada a fiarse, es una vivencia emocional, no es racional ni deductiva la confianza, pero es eso que crea lazos, que lo hace sentir a uno cuidado. Y esto tiene mucho que ver con la calidad y la estrategia que tiene que ver con la información que se brinda y con la seriedad. ¿Vos percibís confianza? Ahora también se lo voy a preguntar a la doctora. ¿Vos percibís confianza en lo que médicamente estás viviendo a diario con tus pacientes, al margen de lo que vivís como ciudadano? Bueno, la pandemia esta generó una enorme crisis de confianza en un momento. En un primer momento, cuando apareció esto, yo creo, de un modo mucho más nítido, de un modo mucho más claro. En un principio de la pandemia hubo una sensación de respaldo y de confianza que llevó a ese primer tramo que me parece que fue importante y estuvo, yo creo, mucho más sólidamente planteado. Y después vinieron todo lo que vemos, informaciones contradictorias, postergaciones interminables y todo lo que genera algo que es lo opuesto a la confianza, que es el escepticismo. Y el escepticismo es muy delicado porque nos lleva a sentirnos muy solos, y cuando sentimos muy solos y frágiles y débiles, apelamos a respuestas que generalmente no son las más adecuadas. Voy a dejarle una pregunta a la doctora Gentili. La doctora Gentili sobre todas estas cosas que tienen una enorme importancia, ¿no? Y le voy a pedir su opinión con lo que también vive ella todos los días. ¿Usted ha observado que en muchos sectores se ha vivido o se vive la ideologización de la vacuna? Esta ideologización de la vacuna representa un problema. Sí, representa un problema, pero es lo que no tiene que ser. Porque realmente, como yo lo dije antes, las plataformas son todas semejantes y no tenemos que estar pensando en el origen. Lo que tenemos que estar pensando es que los datos sean los que uno espera, correctos y adecuados, independientemente del origen. Lo que uno tiene que exigir es la transparencia del dato, la solidez y la presentación oportuna a las autoridades regulatorias. El tema del origen no lo tenemos que poner porque incluso nosotros en el calendario nacional, como estábamos hablando hace un rato, tenemos vacunas que vienen del Serum Institute of India, que son vacunas precalificadas por OMS, que hace años que las venimos usando y que son realmente excelentes. Y el otro tema importante es, confiemos, el equipo de salud está trabajando muy duramente, ¿no? El equipo de salud es realmente impecable en la Argentina. El ANMAT es gente técnicamente muy preparada que va a saber mirar los datos y saber cómo se va a usar, con qué indicaciones. Y estamos todos queriendo una vacuna, pero también sabiendo que es fundamental la seguridad y los datos que aseguren la eficacia. Y creo que eso es un poco como el mensaje, ¿no? Esperemos, hay mucha incertidumbre, es verdad, mucha dificultad en la comunicación, pero confiemos en las cosas que está haciendo el ANMAT, el equipo de salud, cómo se está preparando. Conozco en los hospitales, en el país, cómo la gente se está preparando, con qué responsabilidad se está preparando para realmente asumir este desafío, ¿no? José, quiero que este minuto final de la entrevista sea para vos. ¿Qué le decís a la gente? Porque el jueves que viene es Nochebuena y el viernes es Navidad en medio de la pandemia. Bueno, yo creo que es muy importante no perder la esperanza. Y una de las formas más importantes de no perder la esperanza es animarnos a tener criterio de realidad, a saber algunas cosas que son importantes. La doctora Gentile recién dijo la seriedad con que se trabaja en el equipo de salud que tenemos y en la ANMAT. Eso, la confianza genera mucha cohesión, querido Nelson. Y cuando hay cohesión, cuando hay vínculo, podemos tener una esperanza que es una herramienta fundamental frente a la adversidad y nos protege de la ilusión. No tengamos ilusiones, no nos llevemos solamente por lo que deseamos que sea, sino por lo que buscamos objetivamente saber si es o no. Me parece sumamente importante esta idea de
pensar a la adversidad como algo superable si confiamos también, acá de nuevo la confianza, en nuestra capacidad y en nuestra solidaridad. Yo creo que la humanidad se ha enfrentado a situaciones muy difíciles en su historia y ha logrado superarlas. Esta seguramente va a ser una de ellas, pero siempre y cuando sepamos el pensamiento científico, no ideologizado, como decís vos, porque cuando la ciencia se ideologiza deja de ser ciencia. Nosotros como médicos, nosotros tres sabemos que cuando un debate científico empieza a adquirir el carácter de lucha por el poder, perdió su carácter científico. Entonces, sin ideologizado, con lo que es francamente el cuidado del otro como la mejor manera de cuidarnos todos, ahí yo miro un horizonte que pueda ser plausible. José Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora Gentile, gracias. Gracias, por favor, un gusto. Y a los dos, Gracias a gracias vos. por el trabajo que vienen haciendo a lo largo de este año. Muchas gracias, ¿sí? Gracias.